Diría que hay que tener cuidado con esos discursos también, que serían discursos de viejo, dirían los chicos, pero también psicoanalíticos, donde, antes sí que el otro tenía lugar, ahora ese antes, esa invención de un tiempo donde las cosas eran mejores. Bueno, en ese sentido, creo que habría que decir algo sobre la represión, que aparece en el psicoanálisis clásico como un concepto absolutamente fundamental. Freud lo da siempre como uno de sus conceptos más, digamos, no negociables. Él incluso diferencia a veces que algunas de sus concepciones pueden ser superestructurales. En cambio, represión como transferencia pertenecería a conceptos infraestructurales, que el psicoanálisis partiría de allí, la concepción de subjetividad partiendo de la represión. Ahora, en el psicoanálisis se difundió la idea de que esto era por motivos puramente clínicos, porque el psicoanálisis descubría la represión en la clínica. Eso puede ser, no niego que puede ser algo bastante cierto, y encontrar uno aquello que se conceptualiza como represión, pero me parece que el valor que toma la represión en el discurso freudiano viene también desde otras afluentes. Viene desde una concepción de Freud donde hay una, digamos así, una naturaleza humana salvaje, primitiva, ¿no? Que la represión tendría que modelar y regular, ¿no? Se ve bien en esa ecuación que Freud propone, una ecuación hoy diríamos muy colonialista, y habría que pensar que el discurso de Freud es un discurso muy implantado en un momento del colonialismo europeo, y que hoy necesitaríamos un psicoanálisis postcolonialista, porque Freud hace una ecuación donde niño igual salvaje o primitivo, o sea, no europeo, igual neurótico. El neurótico conservaría en su inconsciente esas cosas salvajes que también tiene el niño, y que gracias a la represión se mantienen a distancia o más o menos reguladas. A Freud le gusta mucho citar una frase de Diderot, donde Diderot, el iluminista francés, dice: si el pequeño salvaje tuviera fuerza para ello, se acostaría con su madre y estrangularía a su padre. A Freud le parece que esa es la pura verdad de la naturaleza humana, que hay una naturaleza humana salvaje, incestuosa por sí misma, que la represión, gracias a la represión, se modelaría culturalmente, haría una serie de renuncias, pero eso salvaje no dejaría de estar conservado. En otro momento Freud va a comparar el ello y el yo como la relación entre el jinete, que tiene cierta racionalidad, pero puede no tener la fuerza, y el ello va a ser el caballo salvaje desenfrenado, la bestia, el animal desenfrenado, hay que reprimirlo. En otro momento va a decir que donde ello era, yo debo advenir, y lo compara con un trabajo holandés de desecación de pantanos, donde la pura naturaleza se vuelve algo culto, un espacio cultural. En una perspectiva nuevamente colonialista, de colonización de la naturaleza, colonización de todas las civilizaciones que no sean, todas las culturas que no sean europeas, ¿no? El salvaje, hoy ya no hablamos del salvaje, como hablaba Freud, porque los antropólogos nos han enseñado que los salvajes son culturas, otras culturas, ni mejores ni peores, otras. Pero, entonces hay una posibilidad de diferencia, por lo menos hay en un sentido conceptual que antes no había. Pero en ese sentido yo diría que habría que dudar mucho de fundar el psiquismo en la represión. Y
yo personalmente partiría de pensar un psiquismo a partir del niño que juega, que es lo que empezó a hacer Winnicott y yo he tratado de desarrollar, y donde el jugar se construye más en relación a una operación que Freud mismo conceptualiza de una manera muy sutil como renegación, lo cual fue retomado luego por otros autores argentinos y no argentinos, donde en la renegación lo que se da no es la expulsión de algo, de la conciencia, sino un modo de funcionamiento que permite sostener sin necesidad de represión dos modos, dos afirmaciones o dos modos o dos vínculos que en principio serían contradictorios para una lógica aristotélica. Por ejemplo, juego a algo, me ilusiono con algo, aun cuando sé que la realidad desmiente que eso sea real, lo cual ahí está toda la posibilidad de juego del niño, ¿no? Jugamos a que esto era un mar, ya sé que no lo es, pero igual en la ilusión creadora se convertirá en, ¿no? Tiene que ver con toda una cosa que en Winnicott se llama creación, que consiste justamente en esa invención transicional de algo que se transfigura, entonces deja de ser lo que era supongamos que me filmaban esto, yo juego con esto. Un bebé que viniera acá, un deambulador, le gustaría jugar con esto, pero al agarrarlo y jugar, esto deja de ser el objeto que era y se convierte en un juguete por un rato. Esto es un pisapapeles, pero al chico eso no le importa, y a mí cuando hago así tampoco. Un autista jugaría a hacer girar esto interminablemente, una especie de trompo, lo cual también es divertido, a un rato ser autista. O se acaricia esto, o se siente, el peso, o un bebé se lo lleva a la boca y lo chupa. En todas esas cosas hay una transformación de lo que sería el objeto convencionalmente real en juguete, ¿no? Creo que es un punto de partida distinto que hoy tiene más que ver con lo que, bueno, con los cambios subjetivos y políticos, ¿no? No digo que la represión sea algo a descalificar o no existe la represión, digo que no le daría ese lugar privilegiado que se le da en la teorización freudiana. Y viene bien porque justamente cuando se habla de que hoy es posible, si alguien está en pareja hay que preguntarle, en algún momento surge la cuestión de esa pareja, ¿es heterosexual o es homosexual? Ya no es o, sino y, ¿no? Hay que preguntar por una diferencia que no se mide en términos de oposición como normal o patológico, digamos, y ya no se piensa en el homosexual como un enfermo que hay que curar, ¿no? Cosa que el psicoanálisis hizo durante mucho tiempo. O sea, el psicoanálisis se hizo famoso por una especie de liberación de la sexualidad, de liberarla del encadenamiento a lo genital, pero fue un doble discurso, porque al mismo tiempo el psicoanálisis reinscribió la heterosexualidad como la normalidad y lo demás como una patología perversa, etc. Era algo que había que curar o que era incurable, pero era una desviación enfermiza, digamos, ¿no? Así que en ese sentido hay una contradicción y hasta una hipocresía, ¿no? Yo me acuerdo en la década del 70 una discusión en una institución donde se rechazaba un candidato, alguien que quería entrar en la institución como psicoanalista porque se sabía que era homosexual. Se decía, ¿cómo un analista no puede ser homosexual? Porque como homosexual no podría analizar correctamente a sus pacientes, bla, 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 y había todo un discurseo racionalizador de eso, cosa que en realidad no tiene ninguna validez, es pura ideología, ¿no? Así que bueno, eso es lo que diría, como que hay que reconsiderar ese lugar de la represión, a la vez que
que es algo que sigue teniendo su vigencia, pero no muy descentrado con respecto a ese carácter de fundar el psiquismo en la represión.